Hay más de 300 millones de personas que están sufriendo de depresión y ansiedad. Es un número increíble y América Latina tiene una tajada muy grande de esos 300 millones de personas que están sufriendo en el planeta de esta enfermedad. Ustedes aquí pueden ver, por ejemplo, países como Brasil, Chile, Perú, Colombia, Argentina, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Panamá y México. Aquí están viendo estadísticas en nuestra región, en América Latina. Y justo después del COVID, esas enfermedades tuvieron un impacto aún más grande. El número de casos de personas que desarrollaron algún tipo de impacto mental, algún disconfort, digamos, mental, en especial de ansiedad y depresión, aumentó de manera importante. De hecho, hay una página que se llama Cielo, donde se publican muchos estudios, y hay un artículo bien interesante que fue publicado en el 2022 que dice que las personas que vivimos en las ciudades, en este momento, en la actualidad, de cada 10, 7 están teniendo o ansiedad o depresión o ambas. O sea, estamos hablando de una pandemia, de una pandemia realmente muy grande. Y si ustedes van conmigo a ver esta imagen que les coloqué lo del COVID, se hablaba de los casos de depresión en el 2020. Entonces, en el 2020 estábamos hablando de una línea base, por decirlo de alguna manera, de 193 millones de casos de personas que estaban sufriendo en ese momento de depresión. Pero llegó el COVID y se aumentó 53.2 millones más. O sea, eso fue algo tremendo. Estamos hablando de más de 200 millones de personas en ese año. Ahora miren, en cuanto a la ansiedad, habían 298 millones de personas diagnosticadas con ansiedad en el planeta. Llega el COVID y aumenta 76 millones más. O sea, estamos frente a algo realmente inquietante, peligroso, que afecta la calidad de vida. Y que lo más triste, yo podría decir, es que es una enfermedad que afecta a todo el mundo, pero ¿saben a quiénes afectó severamente? A la gente joven. La gente más joven resultó ser la gente más severamente afectada por esta situación. Y las mujeres también resultamos ser más proclives que los varones. Sin embargo, miren este estudio tan interesante que se hizo durante esta pandemia. En el caso, por ejemplo, de la depresión, de los 53.2 millones de casos nuevos que se diagnosticaron durante la pandemia, 35 millones y medio eran mujeres y 17.700.000 eran hombres. O sea, quiere decir algo que está por ahí en la Biblia, dice que la mujer es el vaso más frágil, lo comienzo a entender, porque emocionalmente nos afectamos más fácil, más rápido, tenemos, digamos que un menor colchón para poder soportar las situaciones emocionales extremas. Y en el caso de la ansiedad, miren esto, de esos 75 millones, 76 millones más de casos que hubieron de ansiedad, 51 millones 800 eran mujeres y 24 millones 400 caballeros. O sea, esto es una enfermedad que afecta a todas las personas en todas las edades, pero que las mujeres y la gente joven tuvieron un impacto muy importante. Esta fue una estadística que fue publicada en abril del 2021, cuando teníamos un añito de pandemia, Y en ese momento, una de cada 5 personas en ese momento que había tenido COVID había desarrollado depresión, ansiedad o insomnio. Entonces estamos hablando de que la pandemia, digamos que empeoró el cuadro. Ahora no estamos en el 2021, estamos en el 2023 y pasó un año más, tuvimos un año más. Y en los Estados Unidos, en la línea de ayuda a la gente, hicieron un estudio y encontraron que uno de los principales motivos por los que la gente llamaba eran los síntomas de ansiedad. Después seguían las reacciones al estrés, luego seguían los síntomas de depresión
y luego estaba la exacerbación de alguna enfermedad mental. Fíjense, las 4 primeras causas de llamadas, de sustos, de lo que sea, estaban relacionadas con ansiedad, estrés, depresión o alguna enfermedad mental que se había agudizado. O sea, esta no es una cosa nueva, esta es una cosa seria y esto está preocupando al planeta entero. Y estamos viendo cómo con el paso del tiempo se está volviendo más y más frecuente. El suicidio aumentó entre un 8 y un 10%. Hoy en día hay menores de 14 años cometiendo suicidio, pero también tenemos un montón de personas mayores que están desarrollando enfermedades mentales, que ya vamos a hablar también de esto. Entonces, la enfermedad mental, no solamente ya hablar de depresión, sino también vamos a hablar la depresión, la ansiedad, mírenlo como parte de estas enfermedades mentales, pero ahí también vamos a hablar de la demencia, del Alzheimer. Todas estas enfermedades mentales han empeorado. Esta gráfica que les coloco en colores muestra al año 2018, o sea, prepandemia, en color lila, al 2020, que fue en el medio, en la mitad de la pandemia, en un color como azul más intenso, y luego en un color como, digamos, azul oscuro, el año que acaba de terminar, 2022. Y si ustedes ven, la tendencia ha sido a empeorar. Miren, Chile, esta fue una encuesta que se hizo en 34 países y se utilizaron más de 23,000 personas para la encuesta y fue hecha entre el mes de julio y el mes de agosto del año 2022. Y se comparó con la misma situación en el 2018, en el 2020 y luego en el 2022. Y fíjense, en Chile, en el 2018, la gente que tenía preocupación, esto es por cada 100 habitantes, que tenía preocupación por la salud mental, eran 26 de cada 100. Pero luego, en el 2020, durante la pandemia, básicamente se duplicó de 26 a 50. Y ahora, en la pospandemia, aumentó más, 62. Miren Brasil, prepandemia eran 18, durante la pandemia 27 y ahora 49. En mi país, Colombia, antes de la pandemia eran 17, no tuvimos estadísticas ni datos durante la pandemia, pero pospandemia son 46, o sea, como que se triplicó y un poquito más la situación. Perú es de los poquitos países que todavía, según esta estadística, estaban con más problemas mentales pre que post pandemia, pero igual vienen en ascenso. Argentina, miren esto. Y México, también en aumento. Antes de la pandemia, 6, después de la pandemia, 15. O sea, todos los países de América Latina, pero aquí también hubieron países de Norteamérica y Europa, dentro de los que se hizo esta encuesta, todos mostraron de manera clara que las enfermedades mentales están en aumento y la ansiedad, el estrés, el trastorno de pánico son una realidad. Y hay situaciones ambientales que lo agravan. Les contaba hace un rato que la gente que vivimos en ciudades, hoy en día, de cada 10 personas que viven en una ciudad, 7 están desarrollando o depresión o ansiedad o ambas. Y es que hay muchas condiciones que favorecen esto. Por ejemplo, hoy en día sabemos que el aire contaminado acelera la oxidación del cerebro. Hoy en día sabemos que el exceso de ruido y luz, que es típico de las ciudades, daña las funciones de la glándula pineal. Y vamos a hablar de muchas cosas muy importantes. También hoy en día sabemos que los estilos de alimentación, el tipo de nutrición que se lleva, favorece que se degenere más rápido el cerebro de unas personas que otras. Y hay un estudio que ya les voy a compartir en el que se pudo evaluar de manera directa qué tan oxidado estaba el cerebro de las personas con depresión. La depresión es una enfermedad que se ha vuelto muy común, que tiene que ver con la pérdida del ánimo, la persona no quiere bañarse, a veces no quiere arreglarse, no duermen bien, no duermen mucho, pierden el apetito, las personas tienen apatía por cosas que antes les gustaba hacer y generalmente superan las 2 semanas con esto. Es un estado como constante que tiende a agravarse en el tiempo y que afecta el desarrollo de la persona, su vida, su cotidianidad, su trabajo, sus relaciones interpersonales. Así que es una enfermedad que tiene un impacto social, económico, fisiológico muy grande. En la vida marital, en la vida de pareja, es una enfermedad muy compleja. Hay enfermedades que solamente tocan un pedacito de tu vida, pero estas de esas enfermedades
que es como si te salpicara a todos lados y afecta tu productividad, entonces tu vida económica también se va al tarro y es ¿qué digo yo? Como una espiral que parece que va de mal en peor. Y a veces pensamos que solamente por el estrés de la vida, hablo del estrés emocional, que el afán, que la carrera, no. Hay unas condiciones ambientales que lo empeoran. Y este estudio hicieron algo muy especial y es que midieron dentro del cerebro, en la zona de la cíngula cerebral, los niveles de glutatión. Escuchen esto. Este no es un estudio que hizo nuestra hermosa compañía Inmunotech, aunque Inmunotech ha hecho unos estudios espectaculares. Este es un estudio que está publicado justo en esta revista, y aquí se los comparto, la revista online de neurología.com. Y este estudio fue hecho inclusive antes de la pandemia, fue en el año 2015, si mi memoria no me falla, déjenme miro aquí, sí, en el año 2015, y este estudio lo que estaba buscando era pues mirar de manera concreta cómo estaba vinculándose el estrés oxidativo con la depresión, con la degeneración de las funciones en el cerebro. Y miren este artículo, o sea, para mí esto es, me va a devolver aquí, dice, se los subrayé, espero que ahí lo estén leyendo, puedan leer conmigo. Dice, tal cual, el estrés oxidativo, o sea, lo que vamos acumulando con el paso del tiempo a causa de respirar aire contaminado, consumir alimentos de mala calidad, no dormir bien, tener exceso de estímulos fotónicos, o sea, de luz, exceso de ruido, porque ahí vamos a hablar de todo esto. Eso ayuda a que se oxide más rápido tu cerebro. Eso acelera el estrés oxidativo. También el cortisol y todas esas otras cosas. Pero dice, el estrés oxidativo puede estar implicado en la fisiopatología, quiere decir como en la causa y desarrollo a nivel orgánico, ¿sí? De la depresión. Y se puede medir a través de un neurometabolito. Neurometabolito es una sustancia que está en nuestro cerebro en grandes cantidades y que si lo tenemos oxidado, quiere decir que el cerebro está sufriendo. ¿Y cuál es ese neurometabolito? Glutatión. Ese es el neurometabolito que se utilizó a través de una tecnología de espectroscopía por resonancia magnética con protones, que quiero contarles que Inmunotech la utilizó en otro estudio maravilloso que se publicó el año pasado. Pero este es hablando específicamente de depresión. O sea, se dieron cuenta que las personas que tenían más cantidad de glutatión oxidado eran las que desarrollaban mayor severidad, complejidad, tenían situaciones de demencia y otras complicaciones. Y esto es algo que podemos mejorar, que podemos ayudar a las personas a que salgan de él. Sí es cierto que hay una cantidad de factores ambientales que influyen para que una persona se ponga depresiva o ansiosa. Los psicólogos dicen que la depresión también se puede definir como exceso de pasado, estar pensando todo el tiempo en lo que fue, ya no podemos hacer nada. La gente con depresión se queda viviendo en el pasado, en sus culpas, en lo que hice, en lo que no hice, en lo que dejé de hacer, y ese exceso de pasado pues los trae todos estos sentimientos, impotencia, culpa, irritabilidad, aislamiento, falta de concentración, porque te pasas todo el tiempo castigándote una y otra vez. Y entonces comienza lo que hablábamos, los trastornos del apetito, los pensamientos de muerte, la falta de energía, los problemas del sueño, el abuso de alcohol y drogas. Y cuando una persona tiene depresión, su forma de ver el futuro también se afecta. Y entonces ahí llega la ansiedad. Y la ansiedad es exceso de futuro. Entonces miren esto, depresión, exceso de pasado, quedarme siempre pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Ansiedad, miedo a lo que viene y qué voy a hacer y cómo lo voy a afrontar. Y esos dos puntos, la ansiedad y la depresión, terminan por no dejarte disfrutar el hoy, el aquí y el ahora, el momento que es real, el que estamos viviendo. Ay, miren, se me ensució, iba a borrar aquí. Daniel, yo te voy a agradecer que no rayes para que no se dañe la presentación, que de pronto Daniel muy amable está ahí mirando y señalando, pero se está rayando la presentación. Aquí. Vamos a borrar estas rayitas aquí para que no se dañe. Muy bien, volvamos. Entonces, cuando una persona tiene ansiedad,
que está pensando en lo que viene, y eso es lo que lo pone ansioso, pues esa persona comienza a tener también afectaciones en su cuerpo, en su organismo. Y una persona ansiosa puede tener, por ejemplo, sensación de dolor opresivo en el pecho, dificultad para respirar, que se pone sudorosa, que le puede dar taquicardia, incluso esto se puede llegar a convertir hasta en un trastorno de pánico, puede tener temblores, inquietud, puede empezar a sentir la boca seca, que no puede hablar, que se le entumen las manos, que le da hormigueo, que de repente se siente que, ay, no, esto es algo extraño, estoy sintiendo algo que yo no había vivido. Y esto es normal, es una forma en que el cuerpo responde. Algunos de ustedes no lo saben, pero este tema para mí ha sido bastante importante porque muy recientemente yo tuve una pérdida familiar muy importante para mí. Hace solo unos días falleció mi padre. Y recuerdo cuando veníamos del momento difícil que fuimos a recoger al cuerpo sin vida de nuestro padre, a mi hermana con una crisis de pánico y ansiedad. Y durante el momento que estuvimos en el lugar, ella se veía tranquila, se veía reposada, pero cuando nos montamos al carro y ya veníamos en camino a la casa, ella empieza a decirme, no puedo respirar, estoy mal, no estoy aquí, ay, ¿qué es esto? Y comienza esa liberación rápida y súbita de una cantidad de cortisol, adrenalina, que son las hormonas que se acumularon en algún momento y que no fueron segregadas gradualmente, sino de manera súbita cuando ella se sintió en un lugar más seguro. Pero generalmente las crisis de pánico suceden cuando estás en un lugar pequeño, cuando, no sé, te quedas en el carro, entras al ascensor o te quedas en la sala solo. En ese momento se despierta esa crisis de pánico que viene antecedida por una crisis de ansiedad. Esto es normal, es esperado, pero no es algo que tú tengas que evitar, porque tu cuerpo, cuando estás sometido a una situación de intenso estrés, tiene que liberar todo ese cortisol y toda esa adrenalina que en un momento dado recibiste y que tú voluntariamente, con tu poder mental, con tu lóbulo frontal, que es el que nos ayuda a controlar las emociones, controlaste. Entonces, muchas personas piensan que no se debe de dejar aflorar. No, es necesario. Es necesario en algún momento liberar la tensión, liberar el estrés. Lo que no es bueno es que esto no lo hagas, lo contengas o se te vuelva muy cotidiano. La adrenalina es una hormona en nuestro cuerpo que actúa para ayudarnos a que nuestros reflejos, nuestra fuerza física, nuestra capacidad responda de una manera rápida, ágil, inmediata. Y obviamente cuando tú recibes una mala noticia, como cuando recibimos esta noticia difícil con nuestro padre, pues uno tiene que liberar adrenalina. Es como si te dicen, mira, hay un terremoto y viene hacia acá, pues tú vas a liberar adrenalina. Viene una ola gigante, tú vas a liberar adrenalina para correr, para saltar, para coger a tu hijo, a tu perro o salir del fuego, porque necesitas esa adrenalina. Así que no es malo, el estrés per se es parte de la vida. Lo malo es cuando se prolonga y se prorroga y se queda y no se va. La adrenalina va acompañada de cortisol, que es lo que nos hace sentir miedo. Y que es muchas veces esa sensación constante que tienen las personas que vivimos en ciudades o en lugares donde no hay mucha seguridad, donde hay más riesgo. Cuando estás en un lugar que te sientes inseguro y sientes miedo, tú estás liberando cortisol. Y el cortisol literal se gasta, se roba, se absorbe la energía de muchos órganos en tu cuerpo, de tus músculos, de tu cerebro. Entonces, tener una situación de estrés mental, físico y emocional, mira que hablé de tres cosas, mental, físico y emocional, agota tu organismo y eso produce una cantidad enorme, así, enorme de radicales libres. Una cantidad tan grande de radicales libres que después de una situación como que te atracaron
como que te tocó vivir, ver que mataron a una persona, como que viste un accidente trágico, tú liberaste adrenalina, tú liberaste cortisol y produjiste cantidad increíble de radicales libres que van a hacer un daño en alguna parte de tu cuerpo. Si no sabes qué son los radicales libres, para mí es la forma más fácil de describirlos, es como el óxido que le da al hierro y se lo corroe, pero produjiste muchos radicales libres, mucho óxido en un corto tiempo que se tiene que ir y pegar a alguna parte. Y el órgano que en estos casos es más sensible a ese daño es nuestro cerebro. Entonces, cuando uno no aprende a despojarse del terror, del miedo, del estrés, empiezan a aparecer enfermedades asociadas con él. Si miran el muñequito que les coloqué al lado, es la historia de una persona que por mucho tiempo ha estado expuesta a adrenalina y a cortisol. Comienzan los cambios en la personalidad, comienzan a ganar peso, y entonces, no sé si ustedes han visto a un alto corporativo de alguna empresa que comienzan, ustedes miren a los gerentes que manejan mucho estrés emocional y muchas cosas, casi todos son gorditos, todos son pechugoncitos, son calvitos. Este muñequito los describe, ¿sí? Y empiezan a tener el azúcar alta, lo que decimos la hiperglicemia, son mal geniados, comienzan a tener problemas de retención de líquidos, pierden la masa muscular que es tan importante. El músculo es parte de la vida, el músculo habla de juventud, el músculo te ayuda a metabolizar y la pérdida de músculo está asociada con el estrés continuo y el cortisol. Y todas estas cositas que les estoy colocando en el muñeco que tiene osteoporosis porque también se empiezan a dañar los huesos, que ya los ligamentos son menos fuertes, que la persona comienza a tener también cambios, por ejemplo, en su sistema inmune, ya con más frecuencia le dan infecciones, son pruebas de que está sometido a mucho estrés. Y a veces nos acostumbramos como tanto a vivir en el estrés que nos parece la condición normal. Y tú le preguntas a una persona de estas y te sientes estresado y te dice, no, bien, tranquilo. Pero su cuerpo entero está gritando que no lo está. Y estas personas, generalmente, la gran mayoría de estos altos ejecutivos tienen pésimas relaciones maritales. Casi todos se divorcian, se separan, buscan por aquí, buscan por allá, porque no encuentran felicidad fácilmente, porque ese óxido que producen por vivir en una ciudad contaminada, por comer mal, por dormir mal, por estar todo el tiempo con fotoestimulación visual, más eso sumado al exceso de adrenalina, al exceso de cortisol, hace que en sus cerebros, lugares muy especiales a nivel del sistema límbico, que ya vamos a ver a continuación, de la misma glándula pineal, produzcan cada vez menos y menos hormonas de la felicidad, neurohormonas, sustancias muy especiales en nuestro cuerpo, que tienen que ver con que tengamos emoción, alegría, paz. El cortisol definitivamente es la hormona del estrés. El estrés no es malo, pero en pequeñas cantidades y por tiempo limitado porque te ayuda a mejorar tu productividad. Pero el estrés continuo es perverso, ¿sí? O sea, si tú corres rapidísimo por un momento, eso es importante, te salvaste, pero si tú quieres seguir a ese ritmo, pues se te dañan las rodillas, afectas el corazón, vienen muchas cosas. Ahora, la serotonina es una hormona maravillosa y yo la llamo la hormona de la felicidad serena, de la felicidad serena, de la felicidad que se siente del cuello para arriba, de la felicidad consciente, de la felicidad que no está ligada a sensaciones físicas, sino que está ligada a la plenitud mental. Cuando tú, por ejemplo, te sientas y puedes ver un paisaje y disfrutar, y eso te da paz y tranquilidad, y puedes hacer eso es porque estás produciendo buena serotonina. Una persona con ansiedad y depresión, tú le dices que se siente a ver un paisaje y le tiembla la pierna, le tiembla la mano, no se queda quieto. Si tú lo invitas a oír música, él está inquieto, él no tiene cómo quedarse porque produce muy poca serotonina, no la suficiente. Luego está la dopamina, que es la del placer, y a veces confundimos placer y felicidad. Y de hecho, el mundo actual nos vende muchas fórmulas de placer que no van a producir jamás felicidad. El cerebro, cuando produce dopamina, la produce como por picos y por chorros, digamos. Cuando tú tienes una relación sexual y llegas al clímax,
tú liberaste dopamina y llegaste al clímax y te sentiste muy bien. Pero puede que al minuto de haber terminado la relación sexual ya no te sientas tan bien y entres como en la depresión. ¿Qué es lo que le pasa al drogadicto? Que utiliza un narcótico mientras está en el efecto de éxtasis que le da el narcótico, está bien, pero cuando pasa el efecto se va al otro lado, se desploma y entra en la depresión y empieza la dependencia. La serotonina y la dopamina tienen todo que ver con la calidad de vida que tenemos. Las personas que aprenden a producir más fácil serotonina, que pueden producir calidad y cantidad con cosas naturales del día a día, oler el perfume que le gusta, ver a su familia, acariciar a su mascota, caminar por el parque, tomar la foto del amanecer, saludar al amigo, que aprende a disfrutar de eso, tiene una vida útil su cerebro más larga. Eso habla de un cerebro más joven y más vital. Pero la persona que depende solamente de las emociones extremas, me tiré en bungee jumping, me drogué, estaba en el éxtasis de la música, esas personas no conocen la felicidad y cada vez están en una situación más difícil que los hace caer en depresión. El sistema límbico, que lo están viendo ahí, del cual hace parte el hipocampo, el hipotálamo, la misma glándula pineal, el fornis, todas estas zonitas en el medio de nuestro cerebro, que lo llamamos el cerebro medio, son las que controlan la respuesta a nuestras emociones. Y cuando hay altos niveles de radicales libres, quiero contarte que donde más van, más golpean y más daño hacen, es justamente allí, en el sistema límbico. Y una persona ansiosa y deprimida tiene una característica bien especial. Suelen ser súper irritables. O sea, la cosa más pequeñita los saca de contexto. El niño quebró un vaso y eso es explosión de ira y de no sé qué. Se le atravesó un perro o manejando a alguien, hizo una burrada, ¡pah! Explotó. No sé, cosas que no tendrían por qué llevarlos a ese punto, lo hacen porque ya su sistema límbico, que es donde nosotros controlamos nuestras emociones, está defectuoso. Recuerden que les dije que el examen se hizo a nivel de la cíngula en el cerebro, que es una área de nuestro cerebro muy importante, y se midieron los niveles de glutatión y encontraron que estaba oxidado, deteriorado, dañado y no había sido reemplazado. Ahí es donde uno empieza a entender la importancia de un suplemento como es Inmunocal. Inmunocal no es un fármaco, es un alimento, es un suplemento que no es glutatión, pero que tiene los ingredientes, los precursores, que cuando tú te alimentas con él van a viajar por todo tu torrente sanguíneo y van a llegar a cada célula de tu cuerpo que necesita absorberlos para poder producir nuevo glutatión que no esté oxidado, sino que esté limpio y que esté listo para sacar y barrer esos radicales libres que están afectando de manera seria la función de tu estado emocional. Cuando uno tiene un buen sistema límbico, él actúa de manera muy rápida y muy eficiente y está ligado a nuestro sistema endocrino, que es el que produce las hormonas. Entonces, uno se va dando cuenta que las personas más estresadas sí desarrollan más fácil diabetes tipo 2, sí desarrollan más fácil enfermedades y trastornos hormonales de ovario, por ejemplo, o mujeres que pueden empezar a desarrollar más quistes mamarios o pueden tener más problemas de la tiroides, porque todo el sistema endocrino está muy ligado al sistema límbico. Dime cómo te sientes y te diré cómo funcionas a nivel endocrino. Una persona que tiene una vida muy estresada, muy ansiosa, con todas estas cosas que hemos hablado de la depresión y la ansiedad, estas personas acortan la vida útil de su cerebro por lo menos en 10 a 20 años. Eso no es bueno. Imagínate que tú a los 50 ya tengas un cerebro como de 70. Y yo creo que uno a los 50 está como, digo yo, que estoy tan cerquita ya de mis 50, que estoy en la flor de la vida. ¿Cierto? Y lo digo de corazón, yo creo que tengo toda la madera del mundo. Ahora imagínate tú que a los 40 tengas un cerebro como de 60.
¿Me van entendiendo? Entonces, tenemos la obligación de que la gente empiece a entender que no se trata de curar enfermedades, porque si algo puedo decir, y lo creo, es que cura a Dios del cielo, pero que sí podemos mejorar de manera importante nuestra resistencia y respuesta de resiliencia al estrés oxidativo que trae el medio ambiente y el estilo de vida, y hacer que nuestro cerebro y nuestro estado anímico sea de mejor calidad. Mi padre falleció el 29 de marzo, eso fue hace muy poquito, fue una muerte súbita, no era nada esperado, era un hombre sumamente sano. Yo creo que esa es la muerte del justo y se le agradezco a mi Señor porque no padeció, fue un infarto, era su momento. ¿Me ha dolido? Por supuesto. ¿He llorado? Claro que sí. Es más, 20 minutos antes de esto vi una foto con mi hija y mis ojos no pudieron dejar de sudar. Pero es que la tristeza es algo normal, pero el sufrimiento, la angustia, no. Y eso es cuando tienes más oxidación cerebral de la que puedes manejar. Tomar Inmunocal no te va a hacer inmune al dolor. Por supuesto que no, pero te va a ayudar a que esto, el sistema límbico, tenga más protección y tú puedas proyectar con mayor conciencia y control tus emociones y te afecten menos. Y yo pueda estar aquí con ustedes en este momento feliz, tranquila, en paz, produciendo serotonina y conectando porque mi sistema límbico está menos oxidado porque tiene manera de protegerse elevando de manera natural la producción de glutatión dentro de las células que están allí. Esto es una herramienta poderosísima. Y cuando uno tiene por mucho tiempo los radicales libres atacando a tu sistema límbico, hoy sabemos que eso empieza a generar inflamación y la inflamación crónica y constante aumenta la degeneración de cualquier tejido, llámese piel, articulación, ojo, cerebro o zona límbica. Entonces, la inflamación per se no es el enemigo, pero una inflamación constante que está asociada con el consumo de muchas grasas. Por eso las personas que les gusta la comida chatarra tienen condenada su cerebro a cortar su vida útil. Por eso un producto como el Omega Gen quinta generación que tiene Inmunotech, que es rico en omega 3 y 6, que es algo que ayuda a mejorar y a controlar la inflamación y la circulación, es un coayudante maravilloso en estos casos. Entonces no solamente se trata de elevar tu glutatión, sino también de proteger la masa encefálica, que es grasa, y favorecer la circulación a través de ella. Para disminuir la inflamación, nosotros debemos de utilizar nutrientes. Hay dietas proinflamatorias que así como afectan las articulaciones, afectan tu cerebro. Todo lo que venden chatarrudo hace que tu vida útil cerebral se acorte. ¿Y cómo lo hace? Porque produce inflamación. Inmunotech tiene un suplemento que se llama Inmunocal Platinum, que tiene una fórmula patentada mineral que ayuda a controlar la inflamación. O sea que mejora la vida útil de tu cerebro. Y eso empieza a ayudarnos a entender que uno puede evitar la depresión. El dolor no, porque es parte de la vida. Pero el estar en un estado de depresión que te sume, que te absorbe, que te daña, tú sí lo puedes manejar. Tú sí puedes llegar a tenerlo muy bien controlado desde lo nutricional, suplementando de manera inteligente. Porque hoy sabemos que hay muchos marcadores de estrés oxidativo. Ese es un estudio que está publicado en el PubMed, que fue publicado en el año, creo que 2013 o 2015. Ay, espérenme. Aquí lo voy a ver porque las fotos de ustedes me tapan. En el 2015. Fue publicado en el 2015. En este estudio se ve clarísimo cómo un estrés oxidativo constante a nivel cerebral no solamente favorece la depresión, sino las enfermedades neurodegenerativas, que progresen, que avancen.
y que tú tengas menor posibilidad de funcionar correctamente. O sea, esto no es algo que se nos ocurrió aquí de repente. Si ustedes van al PubMed, hay más de 4.000 artículos, muchos más de 4.000, que hablan del estrés oxidativo en la depresión, en la ansiedad y en las enfermedades degenerativas. Por eso la suplementación es muy inteligente como un mecanismo de protección neuronal y de protección en la producción de hormonas como la dopamina, la oxitocina, la serotonina y las endorfinas. ¿Qué hace la medicina alopática cuando nos encontramos con una persona con una depresión o una ansiedad? Le damos benzodiazepinas, Valium, lorazepam, diazepam, midazolam, hay varias de esas, que son drogas adictivas y que imitan a las verdaderas endorfinas de nuestro cuerpo. Como no son naturales, son tóxicas, tienen efectos secundarios y producen dependencia. ¿Y por qué hay que llegar a utilizar ese fármaco? Porque hay tanto estrés oxidativo, tanto óxido circundando ese cerebro y afectando esa zona límbica y afectando a esa glándula pineal que tiene que ver con la producción de melatonina, que ya vamos a hablar de ello, que esas personas pues son incapaces de producir naturalmente estas hormonas que tienen que ver con la felicidad, la tranquilidad, el amor, el afecto, y entonces si no las drogan, no funcionan. Lo que debería de hacer toda persona que ya está sometida a un tratamiento con una benzodiazepina o un antidepresivo tricíclico o algún recaptador de serotonina es disminuir ya el estrés oxidativo en su cerebro. Y hay 3 cosas nutricionalmente para eso. Mejorar tus niveles de glutatión, mejorar, escucha esto muy importante, tu melatonina, que ya te voy a explicar cómo lo haces, y mejorar la producción de la alfa-casozepina. Grábense esas 3 cosas: melatonina, glutatión, alfa-casozepina. Son 3 sustancias naturales que si tú las mejoras en tu cerebro, la ansiedad, la depresión, el trastorno de pánico van a comenzar a ser más fáciles de tratar y vas a lograr en el tiempo destetarte de esos fármacos que tienen efectos secundarios y que afectan tu percepción de la vida y tu calidad de vida, porque andar como un zombie no es vivir. Callar el dolor no es quitarlo. Resulta que cuando comienza a pasar los años, la glándula pineal, que está en la mitad de nuestro cerebro, como de aquí en toda la mitad, que es como el tamaño de un frijolito, empieza a calcificarse porque se está oxidando, se va acumulando calcio en ella, así como nos vamos envejeciendo en todas partes, pues esa glandulita también se envejece y empieza a tener dificultades para poder producir la melatonina. La melatonina no solamente es un antioxidante maravilloso que ayuda al sueño natural, sino que es el antioxidante más poderoso para nuestro cerebro. El más abundante es el glutatión y por eso es tan importante. Pero si vamos a hablar de poder, la melatonina, que se produce en un punto bien específico, ¿cierto? Dentro de nuestra glándula pineal, es poderosísimo. Y cuando la glándula pineal va a comenzar a producir melatonina, necesita oscuridad. Cuando cae el sol, es el primer estímulo natural a través de los ciclos circadianos de nuestro cuerpo para estimular la producción de melatonina. Ahora muchos de ustedes pueden empezar a sentir sueñito y cansancio. Eso es melatonina naturalmente producida en sus cerebros. Eso es un milagro. Eso es algo maravilloso. Eso es un cerebro joven. Eso es un cerebro vital. Eso es un cerebro que es capaz de repararse a sí mismo. Pero una persona con depresión, con ansiedad, con altos niveles de estrés oxidativo, no puede dormir bien. No es capaz de producir esa melatonina. La oscuridad es necesaria para que la serotonina se transforme en melatonina. La serotonina, ¿se acuerdan que hablamos de la serotonina como la hormona de la felicidad calma? Una persona con felicidad calma puede pasar de producir la serotonina que tuvo durante el día, cuando está sin estímulo luminoso, a melatonina, que también es un potente antienvejecimiento, que favorece muchas funciones regenerativas del cerebro.
Hoy en día sabemos que no solamente la dopamina y la serotonina tienen que ver con la calidad de vida y la felicidad y el placer de las personas, sino que también hoy en día sabemos que hay otras enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa que agotan su función, dejan de trabajar bien y se asocian con la aparición de daño a nivel cerebral. Y nosotros en Inmunotech tenemos un suplemento súper especial que se llama Optimizer o Booster en los Estados Unidos, así lo conocen. El Optimizer o Booster es un suplemento, un alimento, no es un medicamento que cuando tú lo consumes es riquísimo en sulforafano, que es una sustancia natural extraída del brócoli, que ayuda a que la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa y la catalasa, otros antioxidantes fuera del glutatión, actúen de manera más poderosa. Así que tomar Inmunocal básico, Inmunocal Platinum, Inmunocal Optimizer, Omega Gen quinta generación, son una fórmula nutricional, no farmacológica, de ayudar a tu cerebro a preservar la zona límbica, a mejorar la función de la glándula pineal para que no se calcifique tan rápido por estrés oxidativo y pueda seguir produciendo melatonina, y a favorecer las funciones neurológicas naturales al enlentecer el envejecimiento del cerebro. Esto es algo increíble. Por eso decimos que tenemos biotecnología nutricional de punta. Siempre habrá que pensar de manera holística y completa. Siempre. Siempre tendremos que saber que van a haber casos donde la gente va a necesitar un fármaco, también van a necesitar de un psicólogo que lo ayude, que bote el taco, como les decía ahorita. O sea, tienes un momento de ansiedad, pues hay veces que hay que tener la ansiedad y hay que dejar que por alguna parte salga toda esa angustia, todo ese dolor, pero eso es parte de lo natural y luego hay que empezar a manejar. La tristeza es natural, lo que no es natural es que constantemente estés triste, que no seas capaz de controlarla, que no seas capaz de cumplir con tus deberes porque estás todo el tiempo en modo down. Las terapias no médicas cada vez toman más fuerza y cada vez son más importantes. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente en el planeta sufriendo de trastorno de pánico. Personas que súbitamente, en cualquier momento, comienzan con taquicardia, sudoración, angustia, quiero salir, me siento mal, no puedo respirar, sin una razón aparente. Y entonces cuando a estas personas lo único que hacemos es darles fármacos, comenzamos a generarles un daño acelerado en la producción natural de sus neurohormonas y en la función natural de su glándula pineal, que los va a llevar a que eso se haga más y más y más frecuente. Aumentar el glutatión, les dije que era una de las cosas importantes. La segunda que les dije era mejorar la melatonina. Resulta que hay un suplemento de Inmunotech que se llama Inmunocal Sport. Miren que estamos hablando de muchos suplementos que hacen muchas cosas. Inmunocal Sport contiene algo natural que es la L-citrulina, que ayuda a mejorar la producción natural de melatonina. Entonces, fíjate, son muchas cosas que nutricionalmente te van a ayudar en diferentes formas de tu cuerpo, pero que cuando tú mejoras el glutatión y a la vez mejoraste la producción de melatonina, ya has ganado un terreno muy importante en la protección de tu cerebro y en tu calidad de vida. Y así, el uso de estos fármacos no va a tener que ser tan largo y tan constante. Hoy en día, estos son los esquemas que le dicen a la gente. Si usted tiene un trastorno agudo entre 9 y 12 semanas, le toca tomar de medicamentos. Si son de 6 a 12 meses, si es un trastorno medio. Y hay gente que es de por vida, indefinida, el resto de su vida. Y el resto de su vida con todas las secuelas que esto trae, con todas las consecuencias. Si una persona con depresión, ansiedad, trastorno del pánico, ahora que está tomando esta droga, que le mandaron alprazolam, que le mandaron Valium, que le mandaron Xanax, yo qué sé, lo que me diga, que comience ya a nutrirse con lo que le estoy contando. Le puedo decir que en unos 3 a 6 meses su vida es completamente diferente, porque está no solamente tapándole la boca al dolor, sino que está realmente quitando el estrés oxidativo, entonces está nutriendo el cerebro y favoreciendo su proceso consciente de reparación emocional. Y un proceso consciente de reparación emocional requiere un cerebro funcional. Y un cerebro funcional tiene que tener bajos niveles de radicales libres.
Esto que les muestro aquí son proteínas que se producen por el exceso de óxido en el cerebro. La proteína amiloide, la proteína tau, perdón, la juntiniana y la alfa-sinucleína. Estas son proteínas de óxido. Imaginen pues el cerebro como si fuera una, ¿cómo se llama lo que tienen los carros? La batería, una batería de un carro. Imaginen que la batería del carro, que es donde hacen contacto los cables, está sulfatada. ¿Han visto cuando se sulfata una batería que ya no hace contacto? Bueno, todas estas proteínas son ese sulfato, que no deja que una neurona haga buena conexión con la siguiente y entonces afectan una función. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer hay aumento de esta proteína amiloide. En la demencia de la proteína tau, la demencia es la que más afecta al lóbulo temporal, que tiene que ver con el comportamiento. Si ustedes no quieren ser una persona que con los años terminen pelotándose en la calle, bajando de los calzones y hacer chichi en la mitad de la vía, que eso pasa en la demencia, pues comiencen a proteger sus cerebros de estas proteínas malas que son producto del estrés oxidativo, la proteína tau, la proteína amiloide, la huntingtiana, que esta está asociada con la enfermedad de Huntington, que produce a veces convulsiones y movimientos anormales, y la alfa-sinucleína, que produce en el cerebro cuando va y mira en el microscopio los llamados cuerpos de Levy, que también se encuentran en la temida enfermedad de Parkinson. Entonces, miren, acabamos de hablar de un montón de enfermedades que tienen que ver con el estrés oxidativo y que muchas comenzaron con depresión, ansiedad y estrés. Les dije, la depresión, exceso de pasado, la ansiedad, exceso de futuro y el estrés, exceso de presente. Está tan preocupado y tan preocupado. Ustedes y yo tenemos que aprender a controlar el estrés sí o sí. Y si nosotros aprendemos a hacerlo es a través de la meditación, la oración, la gratitud. Yo creo firmemente que es una de las energías más poderosas que hay en el planeta. Sentirse uno agradecido, contento con las personas, con las situaciones, agradecer por todo, aún por lo que parece que no tuviera razón de agradecerse, agradecer. Hoy en día yo agradezco la manera en que mi padre partió y digo gracias Señor porque no sufrió, gracias Señor porque estuvo activo hasta el último momento porque mi padre estaba haciendo ejercicio, estaba disfrutando la vida. Súbito, sí. Inesperado, sí. Doloroso, sí. Pero bendito Dios, hay que agradecer porque la gratitud aumenta la producción de serotonina, pero también de esta maravillosa sustancia llamada oxitocina. Y tu glándula pineal, cuando tú estás en modo gratitud, produce algo que han intentado imitar las grandes farmacéuticas, que es un químico natural que cuando morimos la pineal lo produce de manera gigante y activa muchas zonas del cerebro. Y dicen que tiene que ver con eso que la gente llama las visiones de la muerte, ¿no? Pero es que ese químico maravilloso que está allí también tiene que ver con tu capacidad de conectar con las demás personas y con los ambientes en los que estás. DMN o DMT, creo que es este químico natural que se produce y que ayuda a enlentecer o a disminuir mejor el dolor, el sufrimiento, la angustia. Hoy en día sabemos que cuando las personas hacen meditación, aumenta la producción en su glándula pineal, no solamente de la melatonina, sino de esta sustancia natural que favorece su interconexión, su sensación de bienestar, el poder apreciar la florecita, la abeja, mi hijo que entró, mi vecina que me saludó, porque se necesita aprender a disfrutar. Voy a terminar con este video que muestra ese deterioro que produce el estrés oxidativo en el cerebro humano y que definitivamente nos alerta sobre la importancia de detener el envejecimiento de nuestro cerebro. Esto se hizo semana a semana, estas tomografías en un cerebro de una persona para verificar cómo el estrés oxidativo puede dañar. Voy a devolverme aquí un pedacito. Lo que van a ver primero, esto que están viendo aquí es lo que nosotros llamamos pues la masa encefálica blanca y luego vemos la gris donde están las fibras nerviosas. Cuando una persona empieza a envejecer, les cuento que uno comienza a hacer de manera súbita, espontánea y sin síntomas, pequeños infartos en el cerebro. Tú hoy o yo podemos haber tenido un pequeño infarto cerebral y no tener síntomas.
pero con el paso de los días y del tiempo, cada vez pueden ser más y más pequeños infartos, y en el tiempo lo que empezamos a notar es la pérdida de funciones cognitivas, emocionales e intelectuales. Miren, este que están viendo aquí al lado izquierdo de sus pantallas es la resonancia magnética de una persona de 25 años. Y la que están viendo al otro lado es la resonancia magnética de una persona de 75 años. Lo que les queremos mostrar es cómo se ha perdido de masa encefálica. No sé si aquí alcanzan ustedes a ver que cada vez el espacio entre el cráneo y el cerebro es mayor y que estos espacios que llamamos circunvulaciones, o sea, las curvitas que tiene el cerebro, el espacio se va haciendo más grande. Si se está haciendo más grande es porque está desapareciendo esa masa encefálica, o sea que la información que había ahí se fue. Si esa información era un recuerdo, un movimiento que habías aprendido a tocar piano, si era una capacidad de un sabor, si era tu equilibrio, tu coordinación, empieza a perderse. Mira la diferencia entre este cerebro joven y este cerebro mayor. Este daño lo produjo el estrés oxidativo. Y esto no llegó a perder toda esta masa de un día para otro. Fueron pequeños microinfartos que la gente no percibe, o sea, no te dan nada. Son tan pequeños que tú sigues la vida, pero son continuos y constantes cuando hay altos niveles de estrés oxidativo y ya comienzan a sumar. Y entonces tú dices, yo antes como era de buena para tocar el piano, ay, a mí qué me está pasando, ay, yo que era tan bueno jugando fútbol y ahora me caigo solo, porque empiezas a ver el impacto de esas lesiones continuas, de ese estrés oxidativo, favoreciendo la degeneración de tu masa encefálica, de tu cerebro. Entonces, aquí se explica mucho por qué cada vez hay más demencia. Y lo más triste es que hoy en día tenemos demencia aún en gente muy joven. Hay personas que están desarrollando el Alzheimer a los 40, 38 años con unos niveles altísimos de estrés oxidativo. Y les cuento que un estudio reciente demostró que las personas que se sienten solas son las que tienen mayor riesgo de desarrollar Alzheimer. No que están solas, hago diferencia, sino que se sienten solas. Cuando una persona tiene sensación de soledad, esa persona no produce suficiente dopamina porque está triste, ni oxitocina, ni serotonina, y su cerebro pierde la capacidad natural de poder contrarrestar el estrés oxidativo. O mejor dicho, esa es una señal de que su cerebro se está oxidando más rápido, su sensación de soledad aún estando acompañado. Y no es locura, ese estrés oxidativo cerebral que está impidiendo la producción de neurohormonas de la felicidad, como se las mostré ahorita. O sea que si tú eres ese tipo de persona que te está sintiendo solo sin estarlo, tú estás empezando a mostrar que el estrés oxidativo en tu cerebro es muy grande y tienes un riesgo alto, muy alto de desarrollar un Alzheimer. Este estudio que ya les voy a mostrar, hicieron imágenes de escáner cerebral semana a semana durante 16 semanas continuas en 5 adultos que habían comenzado a tener enfermedad, digamos, degenerativa de la masa encefálica, para ver si en solo 16 semanas, o sea, si en solo 4 meses habían cambios, qué tan rápido podían ser. Y eso sí, todos estos 5 pacientes eran asintomáticos, se dieron cuenta porque les hicieron resonancias. Y miren estas imágenes que van a ver a continuación, cómo en solo 4 meses pasan cosas increíbles. Esto que nos están señalando son lesiones viejas que tenía el cerebro la semana 1. Contraponen otra imagen, la que ustedes van a ver la sustancia gris y la otra, y vemos la semana 1, aquí vamos a ver aquí las lesioncitas que aparecieron nuevas, microinfartos nuevos, y luego a la semana 5, a la semana 6, vuelve y aparece otro, a la semana 7, a la semana 8, 9, vuelve y crece otra vez otro poquito, la 10, la 11, miren, aquí arriba aparece nuevamente otro. Cada vez que van esa luz de destello es que apareció un nuevo microinfarto y la persona no sentía nada, no sentía nada. Es que ese es el meollo. Y estaba muriendo gradualmente pedacitos de su cerebro. Miren, acá vamos a hacer este close-up aquí y se van a dar cuenta cómo con el paso de las semanas, aquí en la parte con negro se ve más claro, la zona afectada crece.
Miren, va a ir creciendo y creciendo la zona afectada, miren acá, al punto que ya comienza a tener impacto. Fueron solo 16 semanas, 4 meses, que son 4 meses de la vida del ser humano, y dañaron una área importante dentro del cerebro de esa persona. Y la persona al principio no alcanzó a sentir nada, pero al final de ese año va a tener muchas más complicaciones que se han ido acumulando. El estrés oxidativo sí es responsable de la demencia. El estrés oxidativo sí es responsable de la depresión. El estrés oxidativo sí es responsable de la ansiedad. Hay grados, pero se puede mejorar, se puede controlar y, como decimos, se puede vivir mejor si nosotros comenzamos a utilizar nutrientes de calidad que apoyan a nuestro cerebro. Y antes de despedirme les hablo de la alfa-casozepina. ¿Quién más relajado y feliz que un bebé? ¿Y quién más relajado y feliz que un bebé cuando está siendo amamantado? No es simplemente porque le estás calmando el hambre, es que en la leche materna hay caseína, que cuando llega al estómago se hidroliza, comienza su proceso de digestión, y al hidrolizarse, esa proteína de la leche que se llama caseína, que en el caso de las mujeres tenemos más o menos un 30% de caseína en la leche materna, esa caseína se convierte al hidrolizarse en el estómago, al llegar al estómago, en alfa-casozepina. Y esta proteína hidrolizada de la leche es una de las sustancias que más ayuda a la producción natural de GABA, que es muy importante porque ayuda a inhibir la sobreexcitación cerebral, por así decirlo, que ayuda a la relajación, que ayuda a la calma. Por eso es que un niño amamantado está tan tranquilo. Pues les cuento que Inmunotech tiene un producto que contiene la muy apreciada alfa-casozepina y se conoce como Seren-T o PNT. Ese es un producto que también ayuda a la calma, a la relajación y que es un suplemento natural. Lo que hablamos de todo y un poquito, este es un tema largo,